Bueno, hola a todos y a todes. Este, vamos a dar comienzo a la seminario, charla, Lo que sea. cualquier cosa que va a contar José Luis Sanz sobre su nuevo libro, Dinosaurios y otros animales, dentro de lo que va a ser unos ciclos de conferencias y charlas con autores del Centro de Integración para la Paleobiología de la UAM. Bueno, no tiene sentido que presente a José Luis Sanz ni por los que estáis en las salas ni por los que estáis online. Ya lo conocemos y lo queremos bastante. Yo personalmente creo que el libro para mí es el mejor de todos los que ha escrito. Se reconoce muy bien cómo es Pepe Lu en el libro. Tiene tremendo sentido del humor y un toque didáctico encantador que te manda, vaya usted y vea este vídeo, lea usted esto, ¿no? Entonces, ahí combina unas historias entre la condición de profesor, ¿no?, que ha sido tan importante y que se nota mucho en el libro, porque cuando estaba encargado de la asignatura de paleozoología, cada año la actualizaba y era como un oxímoron actualizar los fósiles, ¿no? Entonces, en el libro se nota mucho, está todo totalmente actualizado en el último berrío del impacto y la noticia, ¿no? Entonces, eso es muy satisfactorio en el libro. Y la otra cosa que también yo lo encuentro muy cercano a la profesión, y yo creo que muchos de los que están online lo van a compartir, es que tiene ese sentido de la historia, ¿no?, de la historia de la paleontología, y en eso hay unas narraciones que, por supuesto, están ultra detalladas. Es flipante de dónde ha sacado toda la información, pero ya no solo textual, sino documental, gráficamente, que eso es una de las cosas que tiene que contar, porque realmente es sorprendente, ¿no? Y el último punto, que también en el libro es interesante, es eso que diga dinosaurios y otros animales, pero en esa selección que ha hecho de animales, no sé, parece que ha buscado aquellos grupos de animales que tienen ancestros conflictivos, ¿no? Entonces, ¿cómo de un terrestre corredor se pasa a un volador como los pterosaurios o las aves? ¿Cómo de un terrestre se pasa a un nadador como las ballenas, ¿no? Entonces, hay esos juegos, ¿no?, que son muy, muy interesantes desde el punto de vista científico, pero que, como demuestra en el libro, también son interesantes desde el punto de vista de la cinematografía o desde la ficción literaria, ¿no? Entonces, bueno, si hay después un turno de preguntas, yo me pido una, pero ahora le dejamos que comience con su historia. Gracias, Pepe Lu. Bueno, muchas gracias, Ángela, por organizar este sarao, que a mí me parece tan entrañable. Eh, y bueno, pues que os voy a contar de estar aquí en mi casa. Pues estoy absolutamente encantado de estar aquí con vosotros, ¿no? Eh, Lamentablemente yo no sé si veníais a ver, parece que Ángela tenía ciertas expectativas de que yo hablara algo de paleontología, pero no voy a hablar nada de paleontología, ¿no?, sino más bien del otro aspecto, ¿no?, que dice su impacto, paleontología y su impacto en la cultura popular, ¿no? En el libro se define algo que a lo mejor los sociólogos me quemarían. Yo creo que a veces me meto en camisa de once varas y me meto en sociología, y lo he hecho en muchos libros, y nunca he encontrado ningún sociólogo que me fusilara, pero bueno, eso no significa que no. Pero yo le llamo, digamos, a toda la información generada por la ciencia, a una especie de esfera inmaterial, solamente de información, que rodea a los resultados científicos, que es digamos, la periferia, le llamo yo, de una ciencia, ¿no? Y claro, esa periferia tiene cosas absolutamente abominables, como pseudociencias, como el creacionismo de la Tierra joven, o la criptozoología, por ejemplo, y luego tiene cosas que suelen o pueden ser maravillosas, como la literatura, el cómic o las películas de ciencia ficción, ¿no? Y voy a ir por ahí, sobre todo por el cine, ¿no?
digamos, voy a tocar 3 puntos. El primero es que me gustaría un poco comentar cómo se gestó la portada del libro, ¿no? Porque, no sé, a mí me sigue gustando mucho, pero bueno, y me consta que hay mucha gente que también le gusta, ¿no? En el año 1942, uno de los capítulos de una serie de dibujos animados de Superman se llama El gigante del Ártico. Entonces, en este capítulo, pues una expedición a Siberia, pues se encuentra nada menos que un dinosaurio congelado, ¿no? Un dinosaurio allí puesto, que se ve en este fotograma de la película también, y que por un accidente de temperatura, pues el enorme bloque de hielo donde está ese dinosaurio empieza a deshelarse, el dinosaurio vuelve a la vida, por supuesto, y se organiza la marimorena normal cuando un dinosaurio está en una ciudad grande, que luego comentaremos. Claro, a partir de esta idea surgen películas muy notables, como es El monstruo de tiempos remotos, una película del año 53, que se llamaba The Beast from 20,000 Fathoms, ¿no? Algo así, aquí se llamaba El monstruo de tiempos remotos. Y la idea del monstruo de tiempos remotos es parecida a la de Superman, a la esta que hemos visto de Superman, pero lo que tiene es que no se ve al bicho congelado, ¿no? Si se ve al bicho, a ver si funciona esto, pues no. Me temo que no vamos a poder ver las películas, no sé por qué, pero no. ¿Eh? ¿Y por qué no se puede reproducir? ¿Ah, sí? A ver. Aquí no. Bueno, claro, bueno, el clip se veía para toda pantalla, pero bueno, por lo menos si os, con un poco de imaginación, sobre todo los que estáis más atrás, podéis ver que el dinosaurio ya cuando sale después de una explosión atómica, pues obviamente no se le ve encerrado en los hielos, ¿no? Ahora, ¿cómo vuelvo yo a esto? No, ¿habéis traído la merienda? Bueno, bueno. Entonces, a partir de aquí, y ahora porque no puedo pasar de diapositiva. Extraña. A ver. Qué horror. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a tomar una caña? Voy a compartir. Es que está cargando. Bien. Bueno. Pero es que me he ido, espera, que me he ido un momento, ya me he dejado llevar. Vale. Bueno, el caso es que aprovechando que en la película no salía, nos imaginamos cómo podía ser el bicho este, que además es un nombre inventado, pues se llama Redosaurus, cómo podía ser, cómo se podía ver en el hielo, ¿no? Y nos inventamos una ilustración para dentro del libro que es esta de la izquierda, que sirvió a su vez para hacer la portada, ¿no? La ilustración es una portada de una revista inventada en un pulp, de estos magazines típicos norteamericanos de los años 40, 60, por ahí, que se llama Giant Monster Stories, y el nombre del cuento pues es The Beast from Remote Ages,
Y a mí me gustaría señalar que el autor es un tal John Harold Ostrom, que es por lo menos para mí el paleontólogo que realmente hizo más por la consecución del actual paradigma paleobiológico de los dinosaurios, ¿no? Que quizá conozcáis, algunos se llama habitualmente la Dinosaur Renaissance. Era un homenaje a Ostrom de alguna forma, ¿no? Y todo este asunto de los bichos congelados se ha mantenido en el cine. Por ejemplo, en una película que no os aconsejo que veáis, que es del año 61, que se llama Reptilicus, pues una compañía minera danesa, en el testigo de perforación, encuentra aquí, en la película se dice que son huesos y piel, pero yo creo que son unos pulmones o bazo o no sé qué, son vísceras, desde luego, pues no sé de qué serán, pero de cerdo o de cordero o algo así. Bueno, el caso es que este preciado fósil del permafrost de Laponia, pues es llevado al Aquarium de Copenhague y allí primero se forma, por razones misteriosas, se autoforma una cola y de la cola ya se forma un bicho completo que supuestamente es un dinosaurio, pero a mí siempre me ha recordado más a un dragón oriental, pero bueno, no sé. Oye, Hollywood es Hollywood y por supuesto pueden hacer lo que les dé la gana. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ver realmente en esta charla, ¿no? Y vamos a hacer dos puntos. Primero, los pterosaurios, que curiosamente tienen una maldición encima, que se puede ver y demostrar, ¿no? Porque lo que vamos a intentar es ver, ¿no?, de cuándo y por qué y cómo aparecen las cosas que hoy día parecen muy comunes en la cultura popular, cuándo aparecen y por qué, ¿no? Y eso también va aplicado al segundo punto, que son los dinosaurios, origen de los principales conceptos populares, ¿no? Y yo creo que esta es una de la parte más original en el sentido de nueva, que renueva un poco todos este tipo de estudios. Y es que, como probablemente sabéis, los dinosaurios son de origen victoriano, pero inmediatamente a finales del siglo XIX, digamos, la difusión de los dinosaurios pasa a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos es el que realmente ha configurado el mito dinosauriano, ¿no? Y ¿qué podía ser en los Estados Unidos de las décadas en torno a 1900? Pues obviamente está claro que tenía que ser la prensa, que era obviamente el medio de comunicación más importante de la época. Luego veremos que yo me estuve pues prácticamente 3 meses investigando en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos periódicos de la época y encontré muchas cosas. Esas cosas, no todas, bueno, las que sí encontré todas, no, tampoco están todas, porque no era cuestión de dar tampoco mucho la tabarra, pero vamos, muchas están en el libro, ¿no? De manera que vamos con el primer punto, ¿no? Los pterosaurios probablemente sabéis que son unos reptiles extintos del grupo de los arcosaurios. Son los primeros vertebrados que conocemos voladores y tienen un tamaño aproximadamente entre una envergadura larga de unos 40 y unos 10 a 11 metros, que son estos enormes Quetzalcoatlus del Cretácico superior norteamericano. El primer pterosaurio, Pterodactylus, fue descrito por un intelectual de origen italiano, francoparlante, secretario de Voltaire, por cierto, es decir, un tipo de la Ilustración, como no se le puede ver, fijaros también. Bueno, eso era mucho de la época, más que de la Ilustración, pero bueno, lo de la mano metido ahí, pero bueno. En 1784 este chaval publica Pterodactylus, lo interpreta como un animal acuático, porque se han encontrado con él pececillos y otros animales como moluscos y acuáticos, en las famosas calizas litográficas de Solnhofen, ¿no? Sabéis que son el Jurásico superior, ¿no? Unos cuantos años más tarde, en 1829, la famosa, en la famosa costa esta de los Jurásica de Dorset, en el sur de Inglaterra, que ha dado millones de fósiles,
En 1829 se encontró el primer pterosaurio, que para entonces, en aquella época eran todos el género Pterodactylus, que fue estudiado por este señor tan conspicuo y tan majillo que veis aquí, que era nada menos que don William Buckland, uno de los paleontólogos más importantes, que describió el primer dinosaurio, además, en 1824, Megalosaurus. Bien, este primer Pterodactylus, en realidad se trata del género Dimorphodon, pero eso no es importante en la historia. Lo que sí es importante es que en ese mismo año, un reverendo británico, también por allí, del sur de Inglaterra, se llama Holman, hizo una primera reconstrucción de ese pterodáctilo que había descrito Buckland. Y fijaros la descripción, la reconstrucción en una acuarela que el reverendo Holman hizo, que a mí me parece alucinante, ¿no? Tiene incluso una colita que acaba en la flecha típica draconiana y en un contexto absolutamente, digamos, perturbador, ¿no? Misterioso y ominoso, si queréis también, ¿no? Un barco que está a punto de naufragar, unas ruinas del castillo, en fin. Todo parece que este señor, el cuadro, por cierto, está todavía en el Museo de Lyme Regis, en la costa jurásica, y este señor tenía una interpretación muy negativa de Pterodactylus. El que no hay duda que tenía una interpretación súper negativa de Pterodactylus era un enfermo mental, porque este tío era un naturalista, pero el tío estaba absolutamente mucho más allá que para acá, que se llamaba Hawkins, que en 1840 publicó un libro que se llama El libro de los grandes dragones serpientes, ictiosaurios y plesiosaurios. Y en este libro, fijaros, este es un detalle de una reconstrucción, este es un ictiosaurio, y estos son los pterodáctilos, otra vez, ¿no? Pero fijaros que, según Hawkins, son carroñeros al servicio de las fuerzas de la oscuridad. Aquí empezamos a notar, y digo, bueno, ¿y esto? Pero es que hay muchas más cosas, como vamos a ver, ¿no? En la misma época, un naturalista normalito, digo normalito, que no era un chalao como el otro, es Edward Newman, publica un trabajo sobre los pterodáctilos, en los cuales propone que los pterosaurios en general son murciélagos marsupiales. Pero fijaros que incluso el aspecto de la reconstrucción de la ilustración de este hombre, que insisto que era un lepidopterólogo también. No sé si José Luis le suena, pero era un lepidopterólogo, parece de la época. Ya, pues a lo mejor este tío se forró a describir mariposas y no lo sé. Bueno, el caso es que trabajaba como los naturalistas de la época, obviamente, como sabéis, le daban a casi todo, o a todo a veces. Y esta reconstrucción de los pterosaurios como murciélagos marsupiales, a mí también me parece un pelín rara, ¿no? Pero bueno. La evidencia, una evidencia muy completa, es en el año 63, unos pocos años después, un famoso divulgador francés, que es Louis Figuier, en su famoso libro de La Tierra antes del diluvio, recuerda lo que dice Milton sobre el diablo, ¿no? Que el demonio vadea, nada, corre, trepa, se arrastra o vuela, ¿no? Y Figuier añade que los pterosaurios también harían lo mismo. Bueno, pues si lo dice usted, y claro, hace una reconstrucción hecha por Riou, de este dibujante también que dibujaba las famosísimas láminas de algunas novelas de Verne, ¿no? Como 20.000 leguas de viaje submarino o Viaje al centro de la Tierra. Pues tenemos esta reconstrucción de pterodáctilos que también es un poco rarita, ¿no? O sea que, en fin. Incluso alguien que está fuera de toda duda, que es el primer paleoartista que conocemos, un señor británico, se llama Benjamin Waterhouse Hawkins, hace una reconstrucción de un pterosaurio de mayor tamaño, del Cretácico británico, se llama Ornithocheirus, y esta es la reconstrucción que hace, pero no la hace
en un contexto cualquiera, sino lo hace como representante del dragón al que se enfrenta San Jorge, nada menos, el patrón de, como sabéis, el patrón de Inglaterra. Y claro, además el contexto de todo es las entrañas de la Tierra, donde moraban los dragones, ambientes volcánicos, que también son, obviamente, son lugares ominosos de alguna forma. O sea que seguimos con la misma matraca, ¿no? Bueno, y si hay alguien que no es sospechoso de nada y sin embargo también le da lo mismo, es Arthur Conan Doyle, ¿no? Arthur Conan Doyle, en su novela El Mundo Perdido, que lo publicó en una revista, una Sun Magazine, en 1912, pues al final del relato, pues aparece este episodio con la ilustración magnífica. Pues los visitantes del Mundo Perdido se traen a Londres un pterodáctilo joven, ¿no? Y se les escapa. Se les escapa en medio de una reunión allí de toda la Sociedad Zoológica de Londres y va a parar al Palacio de Buckingham. Y allí en el Palacio de Buckingham se encuentra con este soldado, el Private Miles, que contó que había arrojado su fusil y huido a todo correr por el Mall. El Mall, si os acordáis, es la calle enorme enfrente de la fachada del Palacio de Buckingham, porque al mirar hacia arriba había visto de improviso al diablo volando entre él y la luna. O sea que, bueno, esto también parece como rarito, ¿verdad? Sobre todo, hombre, Conan Doyle no es tampoco un ejemplo, porque al final de su vida le dio por el espiritismo y esas cosas, pero yo creo que en esta época todavía no se había vuelto medio loco. O sea que podemos por lo menos darle una cierta confianza. Este también es un ejemplo sorprendente, ¿no? Esta que veis aquí es Jenny Irene Mix, que es la primera periodista radiofónica que se conoce en el mundo, o bueno, por lo menos casi conocida. Y esta mujer, que era escritora también, divulgadora, escribió en el año 12 también, el año en que salió El Mundo Perdido, un libro de divulgación para niños. Y dice textualmente de los pterosaurios que tenían dificultades casi cómicas que probablemente tendrían los pterosaurios en la marcha terrestre, ¿no? Frente a su visión aterradora. Visión aterradora, ¿qué viene? Es usted una persona normal y está contando un bicho real, aterradora durante el vuelo, ¿no? El aspecto de la ilustración del libro de Mix, pues también es así como un murciélago, ¿no? Y los murciélagos obviamente tampoco han sido, en la tradición judío-cristiana, tampoco han sido de lo mejorcito digamos, de esa tradición, ¿no? Y si pasamos ya a mediados del siglo pasado, pues tenemos incluso en el Kaiju, en el cine japonés de monstruos gigantes, pues tenemos este ejemplo de la película que se llama Rodan, del 56, y aquí se llama Los hijos del volcán, a ver si funciona. Sí. Fijaros, este es un fotograma no de la película, sino del tráiler norteamericano de la película, ¿no? Y bueno, aquí está cantado, dice From Hell It Comes, o sea que aquí no hay tutía, o sea, seguimos otra vez con la misma matraca, ¿no? Y además el Rodan, que es un enorme pteranodon, pues sale de una zona volcánica, en fin, otra vez lo mismo. Y ya no os digo nada en el caso muy frecuente en el cine que los pterosaurios se lleven volando a una persona agarrada de sus hombros, ¿no? Y eso ocurre desde hace 1.000.000 de años, que vemos a Raquel Welch con un pterosaurio que va a dejar aquí la presa para que se la coman sus retoños. Es decir, son una especie como de ángeles negros de la muerte que llegan a sus víctimas, a su infierno particular, que es el nido donde tienen las crías que tienen más hambre que sabe Dios, hasta el mundo jurásico, del año 2015, que se llevan a esta chica. Yo me gustaría que os fijaseis en la tercera entrega de Parque Jurásico del 2001, el tamaño es exageradamente grande que le ponen a los pteranodon en la película, en esta reconstrucción, ¿no?
En realidad, si nos vamos a ver un esqueleto de Pteranodon que tenía una envergadura de ahora de unos 6 o 7 metros, fijaros el tamaño del piececito que tiene. Es que con este piececito no vamos a ningún lado, no hay forma, ¿no? Pero incluso un bicharraco el doble de envergadura de ala que Pteranodon, que Quetzalcoatlus, pues tiene también un piececito que se parece un poco, este señor es bastante grande, pero se parece incluso casi al tamaño del pie del señor, ¿no? Bueno, con esto no estoy criticando nada, obviamente simplemente es una evidencia que uno, el cine o lo que ves le puede utilizar a los dinosaurios o a los pterosaurios como le dé la gana, ¿no? Pero es curioso que por lo menos que sea materialmente imposible que un bicho de estos se llevara a una persona volando, ¿no? Y esta especie de maldición sigue. Digo, esto es un meme reciente de los jodidos pterodáctilos, porque tienen los coches volando, o esto de unos carteles de un barrio de una ciudad norteamericana, pues que la mierda viene del cielo y cae directamente de los pterosaurios. O ten cuidado si fue más, porque obviamente un pterosaurio se te puede llevar volando, ¿no? Es decir, que parece que seguimos en lo mismo. Bueno, vamos a empezar a ver una serie de puntos si me paso mucho de tiempo, a ver, bueno, espero, me voy a intentar acelerar un poco. El punto es el origen de los principales conceptos populares en dinosaurios, ¿no? Y eso vamos a ver básicamente, vamos a contrastarlos en noticias de periódicos. En este caso, el primer punto es que los dinosaurios son horribles bestias feroces. Eso parece muy evidente. Y procede, este es un periódico de 1898, con lo cual se puede ver una reconstrucción que habían hecho en el American Museum de un Allosaurus, que todavía está en la galería de dinosaurios, en el American Museum, un Allosaurus encima de una carcasa de Brontosaurus. Y esta es la reconstrucción periodística, ¿no? El Allosaurus se ha subido a la chepa del brontosaurio y se lo está comiendo, ¿no? Por aquí aparece un corcel galopante que no tengo ni idea de qué hace aquí, pero probablemente es una cuestión de escala, me imagino. Y claro, ya el próximo paso es muy evidente, ¿no? Que los dinosaurios son estas feroces comedoras de seres humanos, ¿no? Y esto, vamos a ampliar un poco este detallito de un tiranosaurio comiéndose a un señor en un periódico del año 1918, y la nota, ¿no? Tiranosaurus con sus terribles dientes podría haber tragado a un hombre de un solo golpe o a un tigre comedor de hombres con dos dedos, pero con facilidad, ¿no? Es absolutamente inimagiable, ¿no? Que una cosa como esta apareciera en un periódico de la actualidad. Yo no, o sea, realmente es el horror y el gímico horroroso y la prensa amarillista. Bueno, ellos inventaron en aquella época, Randall Hearst, precisamente inventaron la prensa amarillista, ¿no? Y esto es cómo el cine ha seguido teniendo estos comedores de hombres, ¿no? Fijaros, la lengua bífida, este policía de Nueva York que no sabe lo que hace. Y una cosa, fijaros aquí, la alimentación inercial, que también es interesante. O sea pero todas esas cosas son cosas del técnico de efectos especiales que hizo, que es Ray Harryhausen, ¿no? Que era un hombre realmente notable, ¿no? Bueno, lo de comerse tíos va incluso hasta Parque Jurásico y más allá, ¿no? Esto que veis aquí, claro, yo no sé por qué los picapleitos, esta fue una secuencia muy famosa en Estados Unidos, y los picapleitos que tienen muy mala fama, como sabéis, ¿no? En la sociedad norteamericana. De manera que se lo comiera a un tiranosaurio, supongo que fue aplaudido por mucho público allí norteamericano. Y claro, una dificultad de los dinosaurios en el cine para ser feroces es parecer feroces. Y claro,
es difícil, pero que yo sepa, el primero que se inventó esta historia de enseñar los dientes, así los dinosaurios, como hacen los cánidos o los félidos o otros grupos de mamíferos, pues fue este señor, Willis O'Brien, el autor de los dinosaurios de la primera versión del Mundo Perdido del año 1925, que obviamente esa personalidad feroz se le ocurrió a él. Luego lo ha utilizado Harryhausen y otros maestros de la stop motion animation, ¿no? Este es digamos, los dinosaurios pueden representar incluso en cartoons la bestialidad y la situación política de las personas o países, ¿no? Esto no tiene mucho más recorrido que los cartoons y la prensa norteamericana de la época, pero aún así me parece interesante. Esto que veis aquí es del año 17, si os acordáis, Rusia estaba con el gobierno provisional, creo recordar que era Kerensky el presidente, y luego pues estaba allí todo el mundo, estaba no sé cuántos grupos de anarquistas, los grandes duques que todavía apoyaban al zar, todo un follón de la leche, o sea que, pero la silla rusa no tenía cabeza. Y claro, los dinosaurios tienen dos cerebros, según la ciencia de la época. Uno en el cráneo y otra por aquí. Y dice, el periodista se pregunta, bueno, ¿y cómo? Si los dos cerebros no van a acorde, pues el follón que se puede organizar es la leche. Y claro, en Rusia hay cientos de cerebros. ¿Cómo va a ir bien el país? Pues es absolutamente imposible, claro. El siguiente punto es que los dinosaurios eran tan enormes que no podrían convivir de ninguna forma con los seres humanos, ¿no? Y menos con el hombre moderno, ¿no? Podemos, por ejemplo, este reportaje del año 1915, podemos imaginar dos saurópodos que están aquí subiendo por el edificio este de Brooklyn, el Flatiron, y cada uno se cae a la calle, incluso destroza una estación de metro que acaban de hacer, ¿no? Y claro, otro periódico este del año 22, ¿no? Es decir, pues el encabezado dice, la ciencia recrea la pesadilla de los monstruos del pasado, ¿no? Y cómo serían estas extraordinarias criaturas si aparecieran en las ciudades de hoy día, ¿no? ¿Qué guardia de tráfico habría tenido el valor para tratar de parar a un monstruo laberinto-donto, ¿no? Este no tiene nada que ver con un laberinto-donto, ni mucho menos. Estas son las reconstrucciones de Waterhouse Hawkins del Crystal Palace, ¿no? De esa enorme feria mundial de Londres de 1854, ¿no? Fijaros aquí que es otro de esos dinosaurios, y aquí hay una cosa que parece interesante, ¿no? Que es un biplano con una ametralladora montada, ¿no? Faltaban 11 años para King Kong, o sea que pero la cosa ya apuntaba por ahí, ¿no? Y, pues, claro, en la película, a diferencia de la novela, que es un pterosaurio, en la película lo que se llevan los expedicionarios a Londres es un brontosaurio, que claro que arma la de Dios es Cristo, y también en Londres. Y el paradigma digamos, de las fuerzas desatadas e incontrolables de la naturaleza que representa un dinosaurio dentro de una ciudad es, por supuesto, otra vez el monstruo de tiempos remotos, ¿no? Fijaros los atributos de la bestia, estos colmillos, la baba esta bestial también, el resoplido, ¿no? Una cosa muy evidente. Y de esta desquiciada cartel del americano, pasamos a este cartel español, que a mí me hace mucha gracia. Porque fijaros que es la película aquí se llama El monstruo de tiempos remotos, como os he comentado, y el comentario que dice: un monstruo prehistórico revive entre los hielos del polo y arrasa varias ciudades antes de ser aniquilado, sin más, ¿no? Fijaros que el monstruo es real, existe, está en Nueva York, pero la policía lo tiene todo bajo control. O sea, que la cosa es completamente diferente. Fijaros que ahora estamos en el año 53 y la década de 1950 fue una década de lo peor de la represión franquista. Bueno, fue peor un poco antes, pero los 50 tampoco estuvieron mal. O sea que Franco, en principio, la censura cinematográfica franquista sabía muy bien lo que hacía, ¿no? Bueno, en definitiva, esto es también el mito de la bestia gigante, que incluye también a cualquier otro animal gigante, ¿no? Este chiste de Larson a mí me hace mucha gracia, ¿no?
la advertencia esta de que tienes que ser tan alto como este cartel para atacar a la ciudad, chaval. O sea que el tamaño importa también a veces. Gorgo es otra película ya del año 61, ¿no? Aquí cargándose Londres. Aquí tenemos un comercial del año 2009 que también aprovecha a los dinosaurios contra la ciudad, recreando un dinosaurio que se parece mucho al Godzilla de Roland Emmerich de finales de siglo. Creo que es de 1989 o 98 la película. Los pies son iguales, ¿no? Vamos a adelantar un poco para al final, obviamente, todo acaba con que el héroe rescata a la heroína, la mete en un Smart. Y bueno, por supuesto, voy a poner solamente unas secuencias de la última película de Godzilla que estrenó hace 3 o 4 días. Todavía no la he podido ver. Estoy aquí penando, pero bueno. Saman -1, que gracias a Dios, el Godzilla japonés. No vamos a ver solamente unas secuencias, pero tiene una pinta increíble la película. Bueno, la película es la repanoche, ¿no? -1 hace referencia a que, claro, que Godzilla aparece cuando Japón, a los pocos años de la derrota de Japón. Los japoneses están bastante jodidos. Y aparece este bicho. Lo que no sé es cómo se explica, porque no he visto la película. Probablemente tampoco os lo contaría si lo hubiera visto, pero bueno. Bueno, el siguiente punto es que los dinosaurios son animales inconcebiblemente extraños para el orden natural que conocemos en la actualidad, ¿no? Este es un periódico del año 1896, en la que están los dinosaurios y también un dodo, ¿no? Y digamos que la prensa norteamericana se movía entre la sorpresa y la burla hacia los dinosaurios, ¿no? Que tenían son unas bestias prehistóricas que tenían un aspecto así como muy estrafalario, ¿no? Y, por ejemplo, se acusaban a que los dinosaurios, por ejemplo, no tienen ningún valor cinegético. O sea que ningún buen deportista dispararía a un dinosaurio, ya que no hay ninguno que tuviera un buen par de astas que pudiera llevar a su casa para disfrutar con sus amigos. Esto es literal del periódico. Bueno, hemos avanzado un poco desde entonces, pero yo creo que todavía nos quedan cosas. En cualquier caso, el viaje temporal para cazar dinosaurios pues también ha sido tratado por la ciencia ficción, ¿no? Y esta película del sonido de un trueno procede de un cuento del Ray Bradbury y es una compañía, es el Time Safari Incorporated, que manda a cazadores al pasado, en este caso, a cazar un Allosaurus, ¿no? Los dinosaurios eran bestias increíblemente estúpidas. Es también. Estos, sobre todo, tienen cierto recorrido fuera de lo que es los periódicos y el cartoon norteamericano de la época, pero bueno, también es significativo, ¿no? Esta era una historieta muy famosa, ¿no? Que se llaman Nuestros ancestros antediluvianos, y está protagonizada por un chavalín y un dinosaurio completamente atontado, que es un dinosaurio con lunares, ¿no? Esta es de un periódico de 1904. Y aquí por primera vez hay un precedente temprano de la identificación sociocultural de los dinosaurios alejada del concepto de monstruo, ¿no? Es decir, que empiezan a considerarse algo como animales más o menos normales, ¿no?
Aquí los vemos que todavía asustan, pero bueno, al final son recogiditos todos por un mago, ¿no? Cosa que ya la cosa parece que empieza a cambiar. En cualquier caso, hay que irse hasta la primera mitad del siglo XIX para ver este tipo de dinosaurios amistosos, ¿no? Esto que ves aquí es una caricatura de Mantell, del geólogo paleontólogo médico que encontró y estudió a Iguanodon y lo publicó en 1825. Y esto que ves es una caricatura de un compañero suyo, de un geólogo famoso de la época, que se llamaba Henry de la Beche. Vemos aquí a Mantell, laureado, esperando a su Iguanodon, que tiene muchas ganas de comérselo a besos, por lo que parece, ¿no? Bueno, este es un precedente, obviamente, de esta visión de como animales incluso agradables y cariñosos, ¿no? Pero a partir de ahí tenemos que ir ya a las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo, a uno de los primeros cartoons animados en el cine, que es el Gertie de Dinosaur, que es de 1914, de Winsor McCay, que lo vemos aquí simulando que está haciendo la película, o no, ¿no? Porque la película necesitaba muchísimas cartulinas de estas dibujadas. En el año 14, el Willis O'Brien que hemos visto tiene esta Prehistoric Poultry, que también es un troglodita, que tiene una mascota, y tiene una mascota muy cariñosa, que le pega un par de lametones, ¿no? Como si fuera un perrito. Y incluso en los años 80, ya en el Kaiju, el propio Godzilla, que es tremendo, lo vemos aquí haciendo karaoke con una familia, o aquí, en esta otra, que hay un frutero que le está ofreciendo un nabo. Para que se coma Godzilla, por favor, como Godzilla no se puede comer un nabo. Los nabos japoneses son riquísimos. No sé si habéis comido, estado en Japón o habéis comido. Aparte de que son enormes, son riquísimos, ¿no? Claro, de aquí se lo está ofreciendo a Godzilla de coña, ¿no? Y Godzilla dice, anda por ahí. ¿Eh? Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo también. Y claro, obviamente, digamos, la concordia firmada ya y rubricada por Spielberg en el año 93 de la relación de los dinosaurios, no como monstruos, sino como animales incluso cariñosos y que merecen todo nuestro cariño, es Parque Jurásico, ¿no? Aquí vemos al doctor Grant y a la doctora Sander, pues acariciando a la Triceratops enferma. Bueno, teníamos otros ejemplos, pero como se me está haciendo un poco tarde. Pero vamos, a partir de la saga jurásica, yo creo que la cosa cambia, ¿no? Y otra cosa, normalmente en el siglo XIX siempre se creía que los dinosaurios habían existido en una época pre-adanita, antes de Adán, y los hombres no habían convivido con los dinosaurios. Claro, eso empieza a cambiar precisamente en los periódicos norteamericanos, ¿no? Como esta ilustración que vemos aquí de 1912, ¿no? También en el primer animatrónico que conocemos, ¿no? Que es de una película de David Ward Griffith, uno de los cineastas inventores de la semántica cinematográfica, que tenemos aquí una película que se llama La Fuerza Bruta, el primer animatrónico, ¿no? En el año también 14. Y claro, lo que es una maravilla ya son las cosas de Harryhausen. No, esto no lo dejamos pasar, porque esto hay que verlo. Seguramente la habéis visto, pero por si acaso. Es que es una maravilla esta secuencia. Aquí vemos dos trogloditas, Tumac y un tipo de la tribu de las personas rubias contra un Allosaurus, ¿no? Y bueno, pues es absolutamente increíble. Vamos a cortarlo ya, pero es absolutamente increíble el trabajo de Harryhausen, ¿no? Otro aspecto es que, aunque probablemente todos los dinosaurios se han extinguido, todavía pueden quedar algunos en lugares poco explorados del planeta, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el famoso Mokele Movembe del centro y sur de África, ¿no? Porque
en este año, en 1910, el profesor Matthew, que es un paleontólogo del American Museum, dice que a lo mejor existen todavía monstruos prehistóricos por ahí. El Movembe es muy, muy famoso. Tan famoso que en el año 85 Walt Disney hace una película. Fijaros que aquí hay una cosa que no me resisto de contárosla. La película está protagonizada por una paleontóloga, doctoranda, Susan Matthews Loomis, y Matthews es igual, es el mismo nombre que el paleontólogo americano había dicho. Que parece que hay una coincidencia aquí rara, pero bueno, puede ser una coincidencia, ¿no? El caso es que esta chica está trabajando en saurópodos fósiles. Esta es una vértebra cervical, como veis, de un saurópodo, y un día se encuentra una vértebra de la misma, pero fresca, ¿no? Y resulta que obviamente pertenece a, a un dinosaurio vivo, ¿no? Es Almokele movembe. No me extraña que se extrañen mucho, porque claro, ir por la selva del Congo y ver a dos señores metidos en un traje de goma, pues es una cosa muy, muy rara, ¿no? La relación de dinosaurios y dragones es todavía más fuerte que entre pterosaurios y dragones, ¿no? Eso está también muy claro, ¿no? Procede de la cultura británica, pero su expresión moderna es norteamericana, ¿no? Esta es un periódico del año 19 y este es un anuncio del Museo de Historia Natural de Nueva York para que lleven a la familia, lleven a los chicos a ver el museo, y con el gimmick de que los dinosaurios son dragones de los cuentos de hadas reales y descubiertos, ¿no? Otra cosa pues, curiosísima, que ya había, esto es una propuesta de Owen, nada menos, del autor de La palabra dinosaurio en 1842, que decía que los lagartos son dinosaurios degradados. Y aquí tenemos una filogenia de una sabandija, de un rutiodo, le llaman poner rutiodo, no es sí es rutiodo, es un fitosaurio, que es un pariente primitivo de los cocodrilos, y esto es una filogenia lineal. Inmediatamente el descendiente sería un estegosaurio y el descendiente del estegosaurio un lagarto de estos australianos, un molocórdidos, que son tremendos, ¿no? Y claro, si nos vamos al cine, pues en el cine, pues muchos, por ejemplo, esta es la versión del año 60 del Mundo Perdido, y este es el Challenger, el profesor Challenger, y acogió un huevo del mundo perdido antes de salir, de que explotara, y del huevo se rompe y aparece, por supuesto, una cría nada menos que de tiranosaurio, ¿no? Dice que será tan grande como a aterrorizar. Pues, claro, a mí estas cosas me producen cierta desazón, ¿no? Un geco ahí con unos cuernos que le han pegado diciendo que es un tiranosaurio. Es un poco coña, la verdad, pero bueno, hay algunas que no están mal, ¿no? Y por último, el último punto es que se refiere a la paleontología imperial, ¿no? Paleontología imperial es un término acuñado por un colega que al menos Ángela y yo conocemos bien, que es Eric Bristow, un colega francés. Se refiere digamos, a la explotación de las potencias coloniales de las primeras décadas del siglo XX en otros países de yacimientos paleontológicos, ¿no? Pues el museo, el Imperio Británico, el francés, el alemán y, por supuesto, los Estados Unidos. Empezaban a crear su propio imperio, ¿no? Y desde el Museo Americano se creía, Osborne y este hombre, que era el que dirigió las expediciones famosas al Gobi, se creía que el origen del hombre era, según la hipótesis South of Asia, ¿no? Fuera de África, el origen del hombre era asiático, ¿no? Y se fueron para allá a buscar ese hombre fósil. No encontraron nada, pero claro, se forraron a huevos y a esqueletos completos de varios tipos de dinosaurios del Cretácico, ¿no? Y Chapman llamó al lugar más conocido de toda esa zona de Gobi, que está aquí, esto es un Google Map, está en este punto exactamente en Mongolia, los Flaming Cliffs, ¿no?
acantilados llameantes, ¿no? Y se nos ocurrió que los Flaming Cliffs podían haber dado lugar a una película de Hollywood, ¿no? Una película que nos inventamos, por supuesto, ¿no? Y aquí Charlton Heston, una película de los años 50, en 1950. Charlton Heston haciendo de Chapman Andrews, Thomas Mitchell de Walter Granger, que era el paleontólogo, y como Sarita Montiel estaba en Hollywood en aquella época, pues Sarita Montiel actúa como un personaje completamente ficticio, de hecho de una película ficticia. Es una princesa mongola. Bueno, para acabar esto, un par de cosas más. Esto es como vemos en la actualidad a un tiranosaurio, y esto es como como se veía un tiranosaurio en el año 57, y esto es como lo vemos en la actualidad. Fijaros cómo han cambiado las cosas. Bueno. Sí, una última cosa, probablemente hasta los paleontólogos somos ahora más populares, ¿no? Fijaros que esto es un fotograma de los Simpson. Homer está dentro de esta cabeza, un carnívoro, y desde dentro de la cabeza dice, dormir en la cabeza de un tiranosaurio no va contra la ley. Y uno de los polis le dice, señor, está usted dentro de un Allosaurus. Y Homer dice, quiero hablar con mi paleontólogo. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Me han sobrado 2 minutos, qué barbaridad. ¿Alguna pregunta? Venga. ¿Cuándo se empezaron a preocupar por poner a los dinosaurios como se supone que dice la ciencia? O sea, a que la gente del cine hablase con paleontólogos para preguntarle, oye, ¿esto cómo anda, cómo se mueve para hacerlo realista? Si es que ha ocurrido alguna vez. Sí, ha ocurrido muchas veces en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Pues sí, incluso en el mundo perdido había paleontólogos, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que casi nunca les han hecho mucho caso, ¿no? El caso más notable de esta petición de técnica y luego hacer lo que te da la gana es Parque Jurásico, del año 93. Estaba Jack Horner, y había más gente, Don Lessing también. Era un era un paleontólogo. Pero había más gente, Bob Baker, en la época, un tipo también de la Dinosaur Renaissance. Y le dijeron que, oye, que esos velociraptores que ni de coña, pero dijo que no, que necesitaba velociraptores más grandes y que además tenían plumas. Pues, que van a tener plumas.
O sea que, en efecto, Hollywood ha contratado muchas veces a paleontólogos y luego, como es normal o como es habitual en Hollywood, ha hecho lo que le ha dado la gana. O sea que, vale. Claro, depende mucho de dos cosas, del budget de la película, obviamente, pero también de los avances técnicos cinematográficos. Claro, Spielberg decía que si les ponía plumas a sus velociraptores, que en realidad eran del género Deinonychus, es un dromeosaurio un poco más grande que un velociraptor, y que si les ponía plumas no lo podría hacer. Los velociraptores en Parque Jurásico, en la primera entrega, supongo que sabes que están hechos de tres formas diferentes, ¿no? Unos son animatrónicos y otros son de imagen digital. Es la primera vez normalmente que se hacía imagen digital, pero vemos que la imagen digital de la época no daba para ponerles plumas, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, hay problemas de presupuesto, de procedimiento. Ahora podemos hacer cualquier cosa, por supuesto, ¿no? Y se hacen cualquier cosa y cosas bastante desafortunadas desde el punto de vista paleontológico, ¿no? No desde el punto de vista cinematográfico, que son cosas completamente diferentes. Bueno, yo, la verdad, una cosa que nos atañe a los dos, porque como salíamos de viaje a los mundos de los museos y recorrimos la parte francesa por el grandeur le grandeur de la France, y después aterrizamos en la enormidad de Norteamérica, ¿no? Hay en el libro como esas dos partes, de esas dos historias, ¿no? Esas dos pulsiones que tú tienes, ¿no? Tener una pulsión muy francófila y una muy norteamericana, ¿no? Y eso que te preguntaba, ¿cómo habías diseñado el libro? Si desde la ficción a la paleontología o de la paleontología a la ficción, ¿no? Entonces, en la parte francesa yo lo veo más que vas de la paleontología a la ficción, no sé, lo imagino así, ¿no? Por los ejemplos y los autores que vas usando, ¿no? Pero en la parte americana yo veo justo al revés, ¿no? Que primero te acercas a la ficción y de ahí saltas a la paleontología. No sé cómo... Siempre has tenido muy buen ojo, Ángel. Sí, Pues yo diría que sí, que tienes razón, ¿no? En general siempre pensé que lo lógico sería, bueno, pues empezar, bueno, pues cuando empecé con el capítulo que me costó más, que son los amonites, obviamente, yo de amonites sabía lo que les contaba en paleontología a los chavales, ¿no? Afortunadamente encontré un amonitólogo que me revisó el capítulo, o sea que está bien, ¿eh? Se puede leer sin errores. Pero siempre pensé que lo primero era la paleontología y de ahí es. Pero claro, con esta cabeza que para bien o para mal Dios me ha dado, pues en cuanto pensaba en un tiranosaurio empezaba a pensar, a ver qué películas conozco que hablan de tiranosaurios. Y entonces me iba de un lado para otro, ¿no? Pero es verdad que en la parte francesa va de un sitio a otro, es verdad, más como con Louis Figuier y otros Cuvier, que es una parte importante también de todos. Que por cierto, también, ahora que me acuerdo, Ángela también es autora, que es coautora del libro, ¿eh? Es decir, porque Ángela, de un punto y coma. no, Ángela tiene un párrafo así de gordo, para un libro tan gordo está bastante bien, porque muy amablemente accedió a contestar a la pregunta qué significa la paleontología culturalmente en la actualidad, ¿no? Y eso es una primera parte del libro, que son digamos, los prologuistas invitados. Y me he acordado porque el primer prologuista invitado es el señor Cuvier, por supuesto, que es el autor, no de la palabra paleontología, que es otro francés, pero digamos, darle a la paleontología señas de ciencias. Y antes de 1825 no se puede hablar de paleontología, ni siquiera con Buffon, ¿no? Que era un tipo realmente muy notable. Mira ahí. Y De lo cinematográfico y lo científico. Varias veces cuando has hablado
has usado la palabra increíble. En esta escena de estos primitivos luchando con unas lanzas, en la última película de Godzilla, creo que lo decías en el sentido cinematográfico, Sí. de que está muy bien, aunque tú mejor que nadie sabes que también es increíble que convivan los dinosaurios con humanos. Y en este tema, ¿tú crees que los dinosaurios es lo que más ha contribuido a deformar quizá esa idea del tiempo geológico, de la evolución, de las extinciones y no vuelta atrás? ¿Esto en el libro lo metes en alguna medida cuando entras en lo cinematográfico? Yo procuro separar perfectamente las dos. Bueno, lo de increíble primero lo digo cinematográficamente Eso porque ya. fíjate que esa secuencia del Allosaurus y los dos prehistóricos con las lanzas defendiéndose del Allosaurus, eso es una maravilla. Para 1966 el Allosaurus es de stop motion y los otros son reales, claro. Hay una película de Harryhausen que se llama El Valle de Wanji, en la que salen unos cowboys alrededor del dinosaurio que lazan en el cuello al dinosaurio. Eso, ¿cómo demonios se podía hacer en la época con la stop motion? Pero esta gente lo hacía, ¿no? Y eso es una maravilla a la que me refería, ¿no? Y los dinosaurios hayan alterado digamos, el conocimiento popular, claro, es que eso es una cuestión cuya responsabilidad la tenemos los docentes, ¿no? Tanto nosotros como las docencias de primaria o de secundaria, ¿no? Obviamente yo pienso que los dos mundos son posibles y los dos mundos la ciencia es muy divertida, por supuesto, y la cultura popular también puede ser muy divertida, sobre todo la que está bien hecha y la que tiene cosas que decir, porque hay por ahí cada bodrio también que ni siquiera yo me lo puedo tragar, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad de saber que los dos mundos son posibles, y lo que pasa es que bueno, en el libro también se dice, ¿no? Claro, la ciencia tiene sus límites, que en los límites de la ciencia está claro que es el método científico. La imaginación no tiene límites. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y que los docentes sepamos transmitir digamos, a los docidos, ¿no? ¿Docidos se llaman? José Luis, tú que estás con los Sí, vale. No es docidos, bueno, lo siento. Lo entendemos. A tus alumnos, que obviamente, perdón, a los educandos, joder, ya sabía yo que tú tenías la palabra justa. Pues que las dos cosas son perfectamente disfrutables, pero joder, digamos que una película de dinosaurios no es un artículo en Science, no es una tesis doctoral, ni siquiera es un artículo en National Geographic, no es una película. Y ya está. No, tú no vayas a aprender paleontología a ver una película, no. O aprender a cualquier otra ciencia que tenga aprender astrofísica, a ver, no sé, la guerra de los mundos. No, perdona, no. Esa es la cuestión, pero esa yo creo que es nuestra responsabilidad. Bueno, yo he disfrutado muchísimo, podríamos estar aquí horas con tu explicación, pero abundando en esta parte que es muy interesante del debate y corroborando un poco lo que acaba de decir Pepelu, son frecuentes los dos extremos que son contrapuestos y contradictorios. El hecho de que algunos científicos denostan los errores flagrantes desde el punto de vista científico, ¿no? De los dinosaurios conviviendo con los humanos, o bueno, en mi caso como entomólogo, las hormigas gigantes de DEM que atacan a la Guardia Nacional y salen de no sé dónde en Los Ángeles, ¿no? Bueno, pero y luego por el otro lado, los que se están quejando de que siempre vamos a tocar las narices diciendo que eso, desmontando un poco el glamour o la magia que tiene el cine, ¿no? Pero como tú acabas de decir, es responsabilidad de los docentes el utilizar lo mejor de las dos partes. Es decir, yo empleo mucho en mis ejemplos en clase
el cine. Y digo, bueno, esto, ¿por qué no puede haber dinosaurios conviviendo con humanos? Y entonces, volviendo a lo que decía Jerónimo, bueno, pues considerar la escala del tiempo, ¿no? Y claro, haces énfasis en ese asunto, pero tienes que hacerlo de una manera deliberada para que no, si no se hace énfasis, pues inmediatamente se toma el rábano por las hojas, ¿no? O por qué las hormigas gigantes, pues sencillamente le puedes contar que como tienen exoesqueletos se aplastarían a sí mismas y es imposible que puedan tener más de 20 centímetros, que ya sería una hormiga algo realmente monstruoso, pero claro, menos 10 metros, ¿no? Es decir, que estoy plenamente de acuerdo con esa idea de la imaginación y de la ciencia. Ambas deben coexistir. En el fondo, pues un científico debe ser un espíritu absolutamente libre y creerse, por lo menos como hipótesis, la cosa más demencial, ¿no? Porque casi seguro que la realidad superará a la ficción, pero hay que darle tiempo, ¿no? Realmente. Ya, pero, por ejemplo, la película, ¿no? Que te recuerdas que aquí se llama La humanidad La en humanidad de peligro, Dem, sí. claro, obviamente tú ves esas hormigas y dices, es imposible, ¿no? Esas hormigas tienen que cambiar radicalmente de forma para alcanzar ese tamaño, ¿no? Eso es un ejemplo que se puede contar en clase. Yo he contado ejemplos de ese tipo, ¿no? Con una película, ¿no? De decir, son las leyes de la escala y claro, que son inexorables, ¿no? Inexorables. La, la, la longitud que aumenta bueno, la superficie al cuadrado y el volumen al cubo de las dimensiones lineales. Entonces, ahí la has cagado, si no cambias de forma, ¿no? Yo creo que en eso, no sé qué crees tú, se ha mejorado bastante, porque yo creo que, aunque siga habiendo la ficción, se le intenta buscar una explicación mediante ADN que se ha conservado. Ahora de repente llegan esas películas de que se congela Nueva York, pero van con la Antártida allí con una grieta, pero meten las corrientes oceánicas. Es decir, que terminan teniendo un asesoramiento científico que lo enlaza con algo que sí puede ser ciencia ficción y lejano, pero tiene una base y creo que eso antes ni se preocupaba nadie de eso, me da la impresión. Es posible que ya digamos que ahora se ocupen un poco más, ¿no? Desde luego en la paleontología ficción del cine la cosa sigue igual. Pero es verdad que existen ese tipo de... A lo mejor es que los físicos tienen más empaque que los paleontólogos y les hacen más caso, pero no sé. Ajá. Ajá. Creo que es que da más miedo o da más interés si es realista. Yo creo que es más clara nunca. Cuanto más realista lo pone, más miedo da o más interesa. Creo que se han dado cuenta de eso, que la realidad da más miedo que la ficción. O atrae más. Ya, sí, puede ser. Bueno, yo me tengo que ir un momento al servicio, porque, bueno, la próstata es también alométrica probablemente. Pero si queréis quedaros un momento, seguimos hablando. Si no, pues lo dejamos. Oye, vamos a ver. El tribunal cada hora y media, cada decía, parada prostática. Parada por nada que un alto había aquí. En China que tenías que está tomando permanentemente, además se demoraban las clases, se sabe porque había traducción simultáneas, se llegaba a inglés, entonces llegaba allí en stop, please, I want you to take it to Chinese. Había hablado 10 segundos, 10 minutos hablando de algo se ha perdido. Claro, he perdido lo contrario. Pues,
please, I want to say, como algo lo ha perdido en la traducción, ¿no? Pero un desconcepto verdadero. Y claro, estaba bebiéndote bastante, pues yo había dado la cuarta parte de la casa ya tienes que ir a la pero es que se acababa ayer vas allí, echaban agua y te animaban a beberlo porque se bebían, pues pensaban que es que necesitabas más, entrar siempre alguien con agua caliente y viendo y Sí, y Hugo se ha quedado también con las ganas de... Parece que haya nadie que quiera preguntar. Si preguntan, que levanten la mano. Están abandonando. Pero si se sabe, porque la literalidad se voy a aprovechar y más tres son tan malas que quiere verla por lo malas que son, o sea que ya pasa un nivel donde a partir de ahí son tan malas que tienen interés de ver porque te ríen muchísimo. Hay algunas casi como hay las hormigas gigantes son cosas, pero también los crefos en la guerra, madre mía. Sí, voy a mucho más bajo del mejor bicho. Y entonces hay un pelo que voy a tener que ir como de 20 metros. Hasta el placer. Tienes 5 minutos, pero creo que Hugo te va a hacer una pregunta clave. Nos queda la pregunta de Hugo y ya cerramos la sesión. Bueno, en realidad era una pregunta, dos preguntas muy rápidas. La primera, claro, es que nos has enseñado un montón de fotos o de imágenes de las reconstrucciones que salían al principio en los periódicos y todo eso de los dinosaurios, que son de principios del siglo XIX. Entonces, o sea, algunas de las imágenes a mí me hacen plantearme, claro. ¿A los periódicos te refieres? Bueno, a las imágenes que has puesto, que algunas eran de periódicos, otras eran de... Pero no son del siglo XIX. Bueno, muy de finales del XIX, no son de la última década del XIX. Sí. Sí, pero algunas de las reproducciones que has puesto eran anteriores, ¿no? No, o ¿No? son de la última década del 19 o las dos primeras décadas del 20. Bueno, en cualquier caso, de las primeras que has puesto, lo que me llama la atención es que las reconstrucciones que hacen son como un poco mezcla, medio terópodo, medio ornitópodo, medio saurópodo, así un poco de todo. Y simplemente era la curiosidad de cuáles estaban tomando como referencia. Porque, no sé. Es que lo primero que tienes que considerar es que, por ejemplo, ahí había, una de ellas, había una reconstrucción del primer dinosaurio que se encontró en Estados Unidos. Que es un hadrosaurio. Pues me acuerdo ahora cómo le puso el nombre. Es un hadrosaurio que ahora se llama Tracodon o algo así. Bueno, no recuerdo muy bien. Pero si vieses las primeras reconstrucciones de ese hadrosaurio, pues claro, no tenían absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces, claro, porque el cráneo, por ejemplo, es un cráneo de un lagarto, porque el cráneo se encontró muy poco material, se encontró esqueleto postcraneal, sirvió para, digamos, falsar la hipótesis de Owen de que los dinosaurios eran cuadrúpedos, porque este bicho era claramente bípedo, tenía patitas anteriores mucho más cortas que las posteriores. Pero la reconstrucción que se hace es absolutamente alucinante. Estamos hablando de las últimas décadas del XIX, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pues la segunda mitad del XIX eran, sí, las últimas décadas del XIX. Y claro, si partes ya de que los paleontólogos
dicen que el aspecto del bicho es bastante estrafalario para nuestro punto de vista actual. Los periódicos ya no te digo nada, ahí ya se hinchan de hacer lo que les dé la gana. Esa es la historia, ¿no? Que tienen que pasar dos filtros. Primero, las cosas que decían los paleontólogos, que obviamente no acertaban mucho en la época. Y segundo, las tonterías que decían ellos, no tonterías, no, la ciencia de la época, perdón, la ciencia equivocada de la época, pues claro, ya inflada por el amarillismo de los periódicos. Entonces, claro, salen las cosas que salen. Vale, y si queréis por cerrar un poco, ¿no? Por cerrar un poco, te quería preguntar, para los que todavía no hemos leído el libro, que yo me lo he pedido para Navidades, aparte de dinosaurios, como ha dicho Ángel al principio, hablas de muchas otras cosas, ¿no? Por si nos podías hacer un poco de spoiler de qué otros animales podemos encontrar. Sí. Bueno, hay un primer capítulo de... Bueno, después, el primer capítulo en realidad es de una especie de historia de la paleontología, que en realidad es una trampa, porque en realidad lo que se habla sobre todo es de los fósiles utilizados de forma legendaria, ¿no? Por ejemplo, las Snake Stones británicas o las bufonitas, las piedras estas, que dan, además te hice una consulta sobre los lepidotes, ¿no? Son dientes de lepidotes y formas afines, ¿no? Que supuestamente aparecían en las cabezas de los sapos, ¿no? Y la gente, los curanderos y hechiceros sacaban de la cabeza de los sapos dientes de lepidotes y se utilizaban para curar cualquier mal, ¿no? Es decir, tú te los tragabas, hacían todo el bien posible en el tracto digestivo y luego eran cuidadosamente recogidos al salir al exterior. Eran un tesoro familiar, ¿no? Eso es el primer capítulo. El segundo son los amonites. Bueno, a mí me encantó hablar de amonites. Y luego ya van reptiles, primero acuáticos, ictiosaurios, plesiosaurios, mosasaurios, luego ya los pterosaurios, que ya sabes que son parientes cercanos de los dinosaurios, y luego 2 capítulos de dinosaurios, otro capítulo adicional del bombazo, bueno, del bombazo, del pepinazo, de la extinción del KPG, y un último capítulo que se me ocurrió, digo, bueno, yo tampoco tengo ni idea de esto, pero también está revisado por alguien que sabe, dedicados a los mamuts, que siempre me ha parecido unos bichos preciosísimos y encantadores, ¿no? Y ahí acaba el libro diciendo que ojalá los mamuts no se hubieran extinguido o algo así, que descansen en paz tan preciosas bestias que vimos, algo así. Justo con el spoiler queda perfecto para cerrar. Muchas gracias a todos y a los que están online también. Y hasta la siguiente, que será el 12 de enero.